Bienvenidos a este video donde exploraremos una historia que ha dejado sin aliento a miles de seguidores. Hoy hablaremos de un secreto profundamente guardado que une a Lucero y Manuel Mijares de una manera que pocos imaginaban. Y aunque su separación fue pública y respetuosa, lo que sus hijos descubrieron recientemente ha cambiado por completo la forma en que ven su propio pasado. Esta revelación marca el inicio de una verdad que conmoverá incluso a quienes han seguido a esta familia durante años. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para ayudarme a seguir creciendo y crear más contenido para ti. Todo comenzó con una conversación que parecía inocente. Lucero Mijares y su hermano José Manuel habían notado que desde hace meses sus padres intercambiaban miradas y comentarios que no encajaban con la dinámica habitual de unos exes que simplemente conviven por el bienestar de sus hijos. No era nostalgia ni incomodidad. Era algo diferente, algo que ninguno de los dos jóvenes había percibido antes. La intuición fue el primer aviso, pero no sería el último. En una tarde tranquila, mientras revisaban viejos recuerdos familiares, los hijos encontraron una serie de cartas guardadas en una caja que no pertenecía a ninguno de ellos. Eran cartas antiguas con fechas que llamaron su atención. Estaban dirigidas entre Lucero y Mijares. Pero lo sorprendente no era el contenido sentimental, sino la manera en que hablaban sobre una decisión que habían prometido nunca revelar a nadie. Lo que inicialmente parecía un intercambio amoroso se transformó en una pieza central de un rompecabezas que jamás imaginaron estar a punto de completar. Esa noche los dos hermanos se miraron en silencio. Habían entendido que aquellas palabras no estaban escritas por dos artistas que recordaban su pasado, sino por dos personas que llevaban años ocultando algo que los unía más allá del matrimonio. Más allá del divorcio y posiblemente más allá de todo lo que el público creía saber sobre ellos. La pregunta ya no era si había un secreto, sino hasta qué punto ese secreto podía cambiarlo todo. Y ese miedo silencioso fue lo que los llevó a buscar respuestas que, sin saberlo, estaban a punto de sacudir su mundo. A medida que los hijos intentaban comprender el significado de aquellas cartas, una verdad comenzaba a revelarse lentamente. Para llegar a ella era necesario retroceder muchos años, hasta una etapa en la que la vida de Lucero y Manuel Mijares estaba rodeada de luces, conciertos y compromisos que apenas les dejaban espacio para respirar. Detrás de las cámaras existía una realidad muy distinta a la que mostraban al público. Una realidad marcada por decisiones que tomaron bajo una enorme presión emocional y profesional. En los primeros años de su matrimonio ambos habían enfrentado desafíos que jamás contaron abiertamente. Lucero vivía el punto más alto de su carrera y Mijares viajaba constantemente. Aquella distancia obligada creó una tensión que ninguno de los dos quería admitir. Sin embargo, algo aún más delicado comenzó a surgir entre ellos. Una decisión que tomaron en silencio y que prometieron guardar bajo llave. No por vergüenza ni miedo al escándalo, sino porque creían que revelarla podría alterar drásticamente la estabilidad emocional de sus hijos. Con el paso del tiempo aquel secreto se convirtió en un acuerdo tácito que ambos respetaron incluso después del divorcio. Mientras la prensa inventaba teorías y rumores, ellos mantenían una postura firme. No se trataba de proteger su imagen, sino de cuidar un capítulo del pasado que los marcó profundamente. Un capítulo que, de salir a la luz en aquel entonces, habría cambiado la percepción pública de su relación y habría afectado directamente a la infancia de José Manuel y Lucero Mijares. En las cartas descubiertas por sus hijos había menciones a un evento crucial que ocurrió cuando la familia atravesaba una etapa especialmente vulnerable. Ni la fama ni el dinero pudieron evitar que se vieran obligados a tomar una decisión que los unió de una manera inesperada. Una verdad que sobrevivió intacta durante años y que ellos creían que jamás sería descubierta. Pero ahora,
Sus hijos estaban a un paso de entender lo que realmente había ocurrido y por qué sus padres habían luchado tanto por mantenerlo en silencio. Lo que aún no sabían era que la revelación de ese secreto no solo removería viejos recuerdos, sino que los obligaría a replantear todo lo que pensaban sobre la historia de su familia. Y esa confrontación con el pasado estaba más cerca de lo que podían imaginar. La búsqueda de respuestas los llevó a un lugar que ninguno de los dos esperaba visitar. Entre los documentos guardados por años en un archivador antiguo encontraron un sobresellado, marcado con una fecha que coincidía con uno de los momentos más difíciles del matrimonio de Lucero y Mijares. El sobre llevaba una nota escrita a mano por su madre que decía claramente que aquel contenido solo debía ser abierto si algún día llegaba a ser absolutamente necesario. Ese detalle fue suficiente para entender que estaban frente a algo mucho más serio de lo que imaginaban. Con el corazón acelerado, José Manuel rompió el sello mientras su hermana observaba en silencio. Dentro del sobre encontraron informes médicos, fotografías y una carta redactada por ambos padres. Era la confirmación definitiva de que el secreto no era un recuerdo romántico ni un episodio sentimental. Era una decisión de vida o muerte que habían tomado en silencio para proteger a su familia. Los documentos revelaban que años atrás la salud de uno de los hijos había estado en riesgo y que los padres habían enfrentado una posibilidad devastadora que lograron superar sin hacerlo público. La carta explicaba que, durante meses, Lucero y Mijares vivieron bajo una presión emocional extrema. Los médicos les habían recomendado mantener la situación en absoluta reserva para evitar el estrés mediático, que podía empeorar aún más el cuadro. Y aunque lograron superar la crisis, decidieron que aquel capítulo debía quedar en el pasado, protegido por el silencio, para que sus hijos pudieran crecer sin la sombra constante del miedo y la vulnerabilidad que ellos habían experimentado. Mientras avanzaban en la lectura, las palabras comenzaron a difuminarse entre sus lágrimas. Comprendieron que ese secreto no era una traición ni un engaño, sino un acto de amor desesperado que sus padres habían llevado con una fortaleza admirable. Nunca se imaginaron que detrás de las sonrisas en eventos públicos y detrás de las entrevistas llenas de optimismo se escondía una batalla silenciosa que casi destruyó a la familia. Lucero Mijares fue la primera en romper en llanto. Sentía una mezcla de tristeza, gratitud y un profundo respeto hacia sus padres. José Manuel, incapaz de contener la emoción, se acercó a consolarla mientras ambos intentaban procesar lo que acababan de descubrir. Lo que para ellos siempre había sido una infancia normal ahora adquiría un nuevo significado. Aquellos años estaban marcados por un sacrificio que jamás sospecharon y que alteraba por completo la historia que creían conocer. En ese instante entendieron que algunas verdades permanecen ocultas no para herir, sino para proteger. Y aunque el secreto ya había salido a la luz, aún quedaba enfrentar la conversación más difícil de sus vidas. Porque ahora debían decidir si confrontar a sus padres o guardar ellos mismos ese legado de silencio. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados por el llanto, los hermanos tomaron la decisión de hablar con sus padres. No buscaban reproches ni explicaciones dramáticas. Solo necesitaban entender cómo habían logrado llevar aquella carga durante tantos años sin mostrar la mínima señal de debilidad. Era una conversación inevitable. El silencio ya no era una opción, y ambos sabían que enfrentarlo era la única manera de cerrar ese capítulo que por fin había salido a la luz. Cuando se reunieron en la sala familiar, Lucero y Mijares notaron de inmediato que algo había cambiado. Los hijos no tenían el tono alegre de siempre ni la expresión relajada de una visita cotidiana. Había una mezcla de nervios y solemnidad en el ambiente. Con cautela, José Manuel colocó sobre la mesa el sobre que habían encontrado. En ese momento los rostros de sus padres se transformaron por completo.
No necesitaron abrirlo para saber exactamente lo que contenía. Era la verdad que habían temido que algún día sus hijos descubrieran. Lucero fue la primera en hablar. Con una voz temblorosa explicó que guardar silencio había sido la decisión más difícil de su vida. No quería que la niñez de sus hijos se viera marcada por el miedo ni que la prensa destruyera un momento tan frágil para la familia. Mijares, con los ojos brillantes, agregó que durante aquellos meses cada día era una batalla emocional y que solo se mantenían firmes porque sabían que la esperanza aún estaba de su lado. Lo hicieron, dijo, por amor y no por ocultarles la verdad para siempre. Las palabras de sus padres no solo confirmaron lo que habían leído, sino que ampliaron la comprensión de todo lo que había ocurrido. Los hijos finalmente entendieron que el silencio no fue una forma de alejarlos, sino un escudo que sus padres construyeron para que ellos pudieran vivir sin miedo. Y aunque la revelación fue dolorosa, también trajo una inesperada sensación de paz. Era como si todas las piezas de su historia familiar encajaran por primera vez. Después de horas de conversación, lágrimas y abrazos, la familia encontró un nuevo equilibrio. No se trataba de reescribir el pasado ni de ocultarlo. Ahora se trataba de avanzar con un entendimiento más profundo de lo que significa amar, proteger y sacrificar. Aquel secreto que durante años había sido una sombra se convirtió en un vínculo renovado. Un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles la unión familiar puede prevalecer. Con el tiempo, los hermanos decidieron mantener en privado todo lo que habían descubierto. No por miedo al escándalo, sino por respeto a la batalla silenciosa que sus padres habían librado. De esa manera, no solo honraron la memoria de aquel capítulo doloroso, sino que también sellaron una nueva etapa en su historia como familia. Una etapa construida sobre la verdad, el amor y una fuerza que desconocían tener hasta ese día.